Hola a todos y a todas y bienvenidas y bienvenidos a esta nueva entrevista que vamos a hacer hoy y el tema de esta entrevista va a ser el suelo pélvico, ¿vale? Los que ya me conocen sabéis que yo soy enfermera, llevo más de 20 años en el sector de la salud y llevo más de 15 años estudiando y practicando la medicina tradicional china y sobre todo la acupuntura. La intención un poco de esta entrevista es compaginar y compartir más que nada conocimiento con otros profesionales de la salud sobre otros temas importantes de la salud, porque obviamente ningún tema siempre cubre todo. Y a mí, como mi pasión es la medicina china, la acupuntura, pero me gusta siempre conectarme con más profesionales de la salud para saber más trucos y consejos y conocimientos sobre temas importantes para tanto nuestra salud emocional o mental y también como nuestra salud física. Así que quiero dar la bienvenida hoy a Raquel. Raquel es fisioterapeuta en Madrid y tiene su propia consulta y clínica en Madrid. Y con ella vamos a charlar hoy sobre el tema del suelo pélvico. Pues aquí vamos a agregar a Raquel y le vamos a dar la bienvenida. Hola, Hola Lena. Raquel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Lena, ¿qué tal? Hola a todas, a todos. Encantada. Y bueno, pues aquí para hablar de un tema muy importante para la salud de las mujeres, pero indudablemente también de los hombres. De los hombres. Y bueno, pues poder contribuir en estas preguntas que me puedas hacer a todo el que quiera saber un poquito más acerca de este tema. Genial, sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros y para tomarte este tiempo de dar, bueno, proporcionar un poquito más de información sobre este tema. Y bueno, ya has mencionado que, porque muchas veces el suelo pélvico siempre se relaciona con las mujeres, con el embarazo, pero yo creo que también es un tema muy importante e interesante para los hombres. Más adelante lo vas a explicar. Pero antes de empezar con las preguntas, digamos, me gustaría un momentito, una breve introducción de ti, un poco cuánto tiempo llevas en tu trabajo y qué realmente te hizo ser experta en suelo pélvico. Bueno, pues buena pregunta porque yo terminé la carrera de fisioterapia en el año 1999, allí en el siglo pasado, y, y bueno, realmente a raíz de mis embarazos, mis hijos ahora mismo tienen 16 años y 14. Me interesé mucho por el tema del suelo pélvico, el embarazo y me formé en un máster en la Universidad de Toledo de suelo pélvico y bueno, a raíz de ahí también, con todos mis conocimientos anteriores y posteriores, he ido profundizando más en todo este tema y en otros que están muy relacionados para tratar diferentes áreas del cuerpo, pero que me ayudan mucho a trabajar sobre este área y trabajamos pues desde entonces mucho con mujeres, pospartos, embarazos y también con hombres y sus problemas del suelo pélvico, que también los hay, como bien has dicho. Claro. Claro. Sí, a mí me parece un tema súper interesante y yo también por mi propia experiencia, lo que acabas de mencionar, yo creo que a todas las mujeres cuando se quedan embarazadas, o sea, como si no lo has escuchado antes, pero como muy tarde ahí, el suelo pélvico es un tema que todas escuchamos, ¿verdad? Pero para empezar, porque hoy me gustaría hacer a lo mejor algunas preguntas que a veces nos olvidamos, porque a mí me ha pasado también, bueno, te empiezan a hablar del suelo pélvico, pero nadie en ningún momento realmente te explica ¿qué es el suelo pélvico? Porque, bueno, nosotras que si tú trabajas en salud, tienes conocimiento de anatomía, a lo mejor sí lo sabes, pero quizás hay muchas otras mujeres que no se atreven luego a hacer la pregunta o no investigan, pero ¿puedes explicarnos brevemente qué estructura a nivel anatómica, o sea, qué es el suelo pélvico? ¿De qué estamos hablando? Bueno, en realidad estamos hablando de un conjunto de músculos, ligamentos y tejido conectivo que está en la parte inferior de nuestra pelvis y que va desde nuestro pubis, por la parte anterior, ¿vale? Por la parte frontal, desde nuestro pubis hasta nuestro coxis en la parte posterior y por los laterales, ¿vale? Es como forma una especie de hamaca, ¿vale? Una especie de hamaca de músculos, ya te digo, ligamentos, tejido conectivo que conecta todo ello.
y cuya función, entre otras, es la de hacer de soporte inferior de todas nuestras vísceras pélvicas, de nuestra vejiga, de nuestro útero en las mujeres, de nuestro recto. Y bueno, pues tiene un montón de funciones, ¿vale? La función fundamental es esa de soporte, pero claro, el suelo pélvico tiene una función muy importante, como todos sabemos, de continencia, ayuda a los músculos eh, a contraerse y a los esfínteres para que nos den siempre una ayuda a contener, pues lógicamente, la orina, las heces y los gases. Esta función también es fundamental, ya que ese soporte es importantísimo. Bueno, tiene funciones cruciales en el embarazo, si quieres, puedo extenderme muchísimo en todas esas funciones, pero bueno, pues tiene su función sexual, la función de estabilizar nuestro tronco, la función de ayudar durante el parto y el embarazo a sostener todas esas estructuras y ayudar a la eyección del bebé cuando va a nacer. Tú me dices si quieres que nos Sí, extendamos en alguna más de estas funciones y claro. No, sí, muchas gracias por, claro, me parece súper interesante porque, ¿verdad? Lo que quiero con esta pregunta también que vemos un poco todas las funciones que tiene, porque, y para poder, yo soy como muy, ¿no? Pensamos en imágenes, yo soy también muy como, necesito poder imaginármelo, entonces ya como tener esta visión de una pequeña hamaca, ¿no? De como una red ahí que me apoye todas estas funciones, y claro, y como acabas de mencionar, son funciones muy importantes, ¿no? De mi salud y también de mi bienestar, porque me imagino cuando el suelo pélvico no hace bien su función y a lo mejor, que digamos, nos puedes decir como 3 a 5 síntomas o problemas de salud que pueda tener si yo tengo el suelo pélvico debilitado, porque a lo mejor lo tengo y ni lo sé y tengo algún problema. ¿Cuáles pueden ser signos o típicos síntomas de un suelo pélvico que no esté haciendo su función como debería? bueno, una de las que te acabo de comentar, como es la continencia, esa es una función fundamental del suelo pélvico. Si tenemos debilitado ese suelo pélvico, vamos a notar en cuanto a esta función, pues que al estornudar o al toser, al hacer cualquier esfuerzo, se nos puede escapar alguna gotita de pipí o algún gas también, o ya cuando hay una alteración un poquito más grave se pueden incluso escapar heces y tener la braguita manchada cuando te vas a limpiar y dices, ostras, o vas a defecar. Esta función es muy importante y ese es uno de los signos que podemos sentir, aunque sea, como digo yo siempre, no, pero si es una gotita, te dicen, ya, pero es una gotita que no debe salir de ahí si tú no quieres, si no Exacto. es voluntario, ¿no? Luego también nos ayuda a la micción, es decir, hay personas que lo que le cuesta es lo contrario, ¿no? Jolín, es que siento que cuando orino no termino de orinar, hay una parte que se queda dentro. Eso también es una función del suelo pélvico, no solamente el contener, sino el ayudar a que ocurra, ¿no? La función de orinar, defecar, etcétera. Hay trucos para que estas funciones mejoren, ¿no? Pero siempre es importante que sepamos que hay un problema cuando aparece esta sintomatología. Luego nos ayuda en la función sexual, ¿vale? Es importante que sepamos que en ambos sexos contribuye a la sensibilidad y al control durante la actividad sexual. Luego contribuye a la estabilidad de nuestro tronco, ¿vale? También es muy importante saber que nuestro centro del cuerpo está constituido por varias partes, entre ellas es el suelo pélvico, por delante nuestra pared abdominal, por detrás nuestra zona lumbar y por arriba nuestro diafragma. Pues todo ello es como una especie de caja de presiones que es súper importante que estén controladas, que haya un control de todas esas presiones y que sepamos activar y tener ese control que debería ser involuntario, debería ser
ese control de presión es una cosa que ocurra de manera involuntaria, pero hay veces que cuando perdemos esa capacidad, por cualquier razón, desde un embarazo, desde una intervención quirúrgica, una intervención quirúrgica abdominal, por ejemplo, puede alterar toda esa estructura y todas esas funciones de presiones, ¿no? De ese control de presiones que debemos tener ahí en esa zona, pues esa es otra de las cosas que puede verse alterada, ¿no? Y podemos sentir, pues, que no controlamos bien nuestro abdomen, que nos molesta, que nuestro suelo pélvico no está funcionando bien. Luego es esa sensación de pesadez. Podemos sentir también que tenemos el suelo pélvico pesado, como que hay un peso ahí que nos tiene la zona, pues, incómoda, ¿no? Eso es otro signo de que nuestro suelo pélvico está debilitado, ¿no? El, Vale, el que disminuyan el placer en las relaciones también es otro signo de tener el suelo claro. pélvico debilitado. Porque es verdad que cuando damos a luz, yo creo que todas las mujeres que hemos pasado por un parto vaginal, eh, después del parto vaginal es totalmente normal que al principio el suelo pélvico está muy debilitado, ¿no? Y puedes tener estos signos que acabas de mencionar en los primeros días o incluso semanas después del parto, puede ser normal que se te escapa algo de orina, ¿no? Pero esto normalmente porque estás en proceso de recuperación, ¿no? Del suelo pélvico, pero ya a lo mejor después de X tiempo, ¿cuánto tiempo, digamos, ves tú normal en una mujer postparto? Que puede pasar esto y cuándo debería ya cortarse, por ejemplo, la pérdida de orina involuntaria o... Bueno, en realidad nunca debe ocurrir. Ah, mira, Nunca debe ocurrir aunque hayas dado a luz recientemente, ¿eh? Esto es un tema un poco controversico porque hay gente que sí, dice que es normal, ¿no? Y no, realmente no lo es. Si ocurre, es porque ya ese suelo pélvico no estaba muy bien antes de quedarte embarazada, ¿no? Que es una de las cosas que a mí me gusta explicar a las mamás que van a buscar un bebé, el decir, ¿cómo está esa salud de tu suelo pélvico? Hacer un pre-embarazo, igual que cuando, yo lo explico mucho, como igual que cuando te vas a operar de una rodilla, por ejemplo, te dicen, no, no, fortalécela antes de operarte, porque luego cuando vas a rehabilitarte va a funcionar mucho mejor, te vas a recuperar muchísimo mejor, entonces, venga, fortalece el cuádriceps, fortalece los isquiotibiales, fortalece toda la pierna para que después de operarte vaya todo mucho más rápido y mejor. En el embarazo pasa igual. Realmente las mujeres que durante el embarazo tienen incontinencia o en el posparto, a ver, hay situaciones donde ha habido un gran daño en un embarazo complicado en el que, pues sí, pero por el gran daño que ha habido, ¿no? Pero si no ha habido un gran daño, realmente no tiene que ocurrir una incontinencia. Eso es porque previamente, normalmente, el suelo pélvico no estaba bien. ah, Y mira, yo lo esto es... digo, lo repito mucho, el decir, hacer un trabajo previo, fortalecer todo el cuerpo, hacer un trabajo antes de quedarte embarazada, pero durante el embarazo también, para que mantener esa salud del suelo pélvico, que es normal, que durante el embarazo y el parto va a sufrir, por supuesto que sí. Y hay que rehabilitarlo y hay que ver qué ha ocurrido, pero hay que hacer el pre. El pre es Claro, importante. ese dato me gusta mucho porque la prevención, ¿no? Hablar de la prevención, por eso también estamos hoy un poco aquí. La medicina china, por ejemplo, también es muy preventiva. Al final se trata siempre de cuidar nuestra salud y bienestar, no ya cuando haya un problema, ¿no? Una complicación o una situación que a lo mejor desafía mi salud, sino realmente tener ya la conciencia de estos controles y de esta, sí, sí, de esta conciencia corporal también antes, ¿no? De estos procesos. Y entonces, aparte del embarazo, mencionaste, por ejemplo, alguna operación puede ser un factor que puede debilitar o dañar el suelo pélvico. ¿Qué pasa con la edad? Yo supongo como todos los músculos y todos los tejidos, con una edad avanzada también puede ser a partir de X años que tendríamos más problemas o menos, ¿no? Sí, a ver, a partir de los 35 años, de manera natural, el cuerpo empieza a perder masa muscular. Eso es biológico y es
bueno, pues hay que evitarlo haciendo todo lo que todos sabemos, deporte, ejercicio físico, para mantener nuestros músculos y nuestra musculatura con un tono adecuado. La particularidad del suelo pélvico también es que es una zona hormonodependiente, que depende mucho más de nuestras hormonas. Entonces, claro, en cuanto a nuestros estrógenos, testosterona, comienza a disminuir sus niveles, pues evidentemente esa zona va a sufrir un debilitamiento mayor. Con lo cual, pues sí, durante la menopausia, que es la época, o premenopausia, ya antes de, ya podemos empezar a sentir signos y síntomas de debilitamiento, de sequedad, porque al final toda esa musculatura es la que garantiza ese aporte sanguíneo a esos tejidos, esa capacidad de contractibilidad y de lubricación de nuestro suelo pélvico, de nuestra vagina. Y cuando nosotros estamos con esa musculatura bien fuerte, con un aporte sanguíneo importante, porque un músculo que se está contrayendo, que se está activando de manera frecuente, es un músculo sano, es un músculo con sangre, es un músculo que tiene muchas células que hacen que tenga salud. Y en el Perdón suelo que te pélvico... interrumpa, pero solo o sea, es decir, por ejemplo, la sequedad vaginal, que es ¿no? un síntoma que ocurre muchísimo en la menopausia, puedo incluso reducirla, prevenirla o a lo mejor no quitarla, pero tratarla de esta forma también, digamos, entrenando mi suelo pélvico. Sí, sí se puede, de hecho se trata y nosotros tratamos esa sequedad porque, bueno, hay ya un momento en el cual esa sequedad ayuda pues la radiofrecuencia, el Indiva, el dispositivo pluma que utilizamos para que eso mejore, pero nuestra labor educativa en cuanto a esas mujeres que les tenemos que decir: no, tienes que hacer cosas como ejercitar la musculatura, trabajar el resto del cuerpo, porque no olvidemos que eso forma parte de un total del cuerpo. No puedo enfocarme, es como voy a fortalecer el bíceps y solo tengo bíceps. No se va a fortalecer un bíceps, por ejemplo, por sí solo, si no trabajo la espalda, el resto de la musculatura del brazo. Y en el suelo pélvico pasa un poco igual, ¿no? El Sí. suelo pélvico no es un ente aislado y forma parte de un gran sistema. Y ese sistema es el cuerpo humano. Yo tengo que trabajar todo para que ese suelo pélvico también esté sano. Sí, me gusta este punto de vista tuyo porque como en la medicina china igual, todo está conectado. Lo Eso que no es. podemos hacer es separar una parte de la otra y verlo a nivel holístico, ¿no? Y como también acabas de mencionar las hormonas, yo creo que muchos no saben que el suelo pélvico, digamos, está en directa relación con cambios hormonales durante nuestra vida. Hemos hablado ahora de las mujeres. ¿Qué pasa con los hombres en la edad? A lo mejor los típicos hombres que tienen a partir de los 50, 60 años, a lo mejor más frecuentemente problemas de próstata. ¿El suelo pélvico también ahí tiene algo que ver? ¿Se puede mejorar Sí, estos bueno, cuadros? el problema de la prostatitis o la hiperplasia benigna de próstata, hay otros factores que influyen, pero siempre lo que hablamos al final es un tema global. Es bastante, hay factores genéticos que contribuyen a que un hombre pueda tener cáncer de próstata o una hiperplasia de próstata, que eso está ahí, digamos que hay una parte hereditaria y genética que puede afectar, pero por otro lado, ese cómo estás, cómo está el resto del cuerpo, qué haces con el resto del cuerpo, cómo trabajas tu cuerpo. Hay un largo tema de debate en cuanto a esto, ¿no? Pero claro, el suelo pélvico del hombre en cuanto a, por ejemplo, las operaciones después de una intervención de próstata, de prostatitis, o sea, de cáncer de próstata, ¿no? Pues tratamos mucho esta patología, pues porque, bueno, pues cuando hay una intervención también esta zona pues se opera y quitan de ahí cosas y afecta muchas veces al sistema nervioso, ¿vale? El sistema nervioso del suelo pélvico es súper importante
y cuando también, se claro. altera, esas funciones se alteran, ¿no? Entonces, bueno, en los hombres se trabaja mucho porque contribuyen también a su salud sexual, a su salud también, pues eso de la continencia y de todos estos temas, que es importante entender que también el el cómo estaba antes, a veces es importante para que no sufran esas patologías. Y bueno, Claro, pues que entonces, o sea, me parece muy interesante este tema y muy importante porque hemos visto que es tan importante para mujeres, pero también para hombres, que ya no es un tema que lo típico, yo creo que a veces también ya el tema suelo pélvico ya muchos hombres lo pasan, eso es de mujeres, porque tiene que ver con el embarazo, ¿no? Pero no es así, o sea, que, y sí, para hacer un poco hincapié en este tema de la vida sexual, porque, bueno, la vida sexual o el sentir, ¿no? Sexual en nuestra vida cambia muchísimo y eso es normal también, ¿no? La vida es constante cambio, pero claro, un embarazo y también la edad nos puede, claro, nuestra vida sexual puede cambiar y nuestro disfrute sexual también, pero es verdad que aparte de, claro, poder controlar nuestra orina, que es muy importante, ¿no? Los heces y ¿no? Las funciones, digamos, estos fisiológicos, realmente puedo aumentar mi placer sexual entrenando mi suelo pélvico. O sea, a lo mejor es también una motivación más bonita o más sí. divertida, ¿no? Al menos de verlo de esta forma. Es decir, yo realmente, si quiero trabajar este tema o me gustaría, ¿puedo notar beneficios ahí también o cambios? Sí, claro. Primero hablar de qué alteraciones, ¿no? Qué alteraciones vamos a notar cuando tenemos un suelo pélvico, cuando realmente lo que está influyendo en nuestra poco disfrute o nuestra disminución del disfrute sexual es nuestro suelo pélvico. Pues lógicamente si tenemos un tono disminuido, tanto como si tenemos un tono muscular aumentado, ¿vale? Las dos partes, hablamos de una y de otra porque las cosas son muy diferentes que se sienten en una y en otra, es muy importante. Cuando un suelo pélvico está hipotónico, con poco tono, las paredes de nuestra vagina van a estar más distendidas y, digamos, la penetración va a ser tanto menos placentera para nosotros como para nuestra pareja, siempre y cuando sea un hombre. Por esa función continente-contenido hay menos fricción, porque el suelo pélvico está más blandito, más distendido, y por esa función de contractibilidad de esos músculos. Durante el orgasmo, esas contracciones involuntarias del suelo pélvico dependen de cómo de fuerte y cómo de tonificado está nuestro suelo pélvico. Lógicamente, si nuestra fuerza es muy poquita, si esa alteración del sistema nervioso está ahí que no termina de estar bien, pues lógicamente esas contracciones de ese suelo pélvico van a ser o mucho más flojitas o nos va a costar mucho llegar ahí, a ese orgasmo, ¿vale? Entonces vamos a tener una dificultad para llegar o cuando llegamos va a ser muy flojitas esas contracciones, con lo cual un disfrute, un orgasmo mucho más suave y menos placentero. Claro. ¿Vale? Al igual que toda esa estimulación del clítoris, toda esa sensibilidad va a estar alterada si estos músculos están débiles, porque hay una alteración, porque no hay una buena función. Si no hay una buena función en esas estructuras, nuestro sistema nervioso no está bien, ¿vale? Y hay que actuar también sobre él. Ahora os contaré cómo actuamos sobre el sistema nervioso del suelo pélvico. Y por otro lado, cuando hay un tono excesivo de ese suelo pélvico, lógicamente vamos a tener dolor, ¿vale? Cuando hay una hipertonía de ese suelo pélvico, cuando ese suelo pélvico está muy rígido, está muy duro, el dolor durante esas relaciones, a lo que llamamos dispareunia, eh, pues es una realidad y hay mujeres que ni siquiera pueden permitirse la penetración, ¿vale? Por ese dolor. No pueden hacer un sexo, un acto sexual con penetración, con lo cual eso va a afectar tanto a nivel emocional como a la pareja, etcétera. Claro, no, y me parece muy importante de hablar de estas cosas porque creo que acabas de mencionar los temas, quizás alguna va a ver y escuchar esta entrevista y claro, son temas también que muchas veces nos da
hasta vergüenza de hablarlo, incluso con Sí, nuestra pareja, ¿no? Pasa incluso a lo mejor que notamos de repente después del parto que nuestro cuerpo ha cambiado, nuestro sentir, como dices tú, a lo mejor me cuesta muchísimo llegar a tener un orgasmo o mi orgasmo es mucho menos fuerte y placentero, pero me da esta vergüenza a lo mejor decirlo ¿no? a mi pareja porque no sé, y creo que también es muy importante saber que no es porque pasa algo malo o estoy haciendo algo mal o algo a cambiar, o sí, sea, simplemente además lo puedes cambiar, lo puedes hacer eso es. ¿no? Eso puedes volver a llegar a disfrutar como antes o incluso más todavía haciendo estos ejercicios. Sí, vamos, Mira, no solamente son ejercicios, porque muchas veces no es suficiente, ¿vale? Porque muchas veces esa desconexión que se produce entre ese suelo pélvico y el cerebro, porque el cerebro no es capaz de hacer una contracción más fuerte y por mucho que tú hagas ejercicios de Kegel, ejercicios y ejercicios, no hay, no hay una conexión que vuelva a ocurrir, hay que actuar muchas veces mira, qué eh, interesante. de Perdón, una... que me estás llevando, sí, a la siguiente pregunta que te iba a hacer y un poco la última para cerrar esta entrevista, porque, claro, los de Kegel, yo creo que todos lo hemos escuchado también alguna vez, son las típicas ejercicios que te dicen el embarazo, pero yo creo, no sé si me confundo, pero es un poquito ya avanzar un poco el tema, ¿sabes? Es decir, a lo mejor no, eso no es suficiente. Entonces, explícanos un poco qué sería una buena valoración de un suelo pélvico, tanto hombre como mujer, y en qué consisten estos ejercicios o estas terapias, como porque dices tú, no son solo ejercicios, a lo mejor es una combinación de ¿no? varias cositas. Explícanos brevemente qué sería, por ejemplo, qué hacéis vosotros en tu clínica. Sí, primero lo que bien has dicho es valorar. Valorar tiene varias partes de la valoración. Primero hacemos una valoración funcional en la cual pedimos al paciente o a la paciente que haga fuerza, que haga ciertas acciones de empuje, de fuerza, de activación muscular y valoramos el tono, cómo está. Después hacemos una valoración ecográfica de ese control. Valoramos el abdomen, el transverso abdominal, que es un músculo que contribuye y es sinérgico del suelo pélvico, si hay una buena función y hay una buena contracción de ese transverso abdominal, y una valoración ecográfica del suelo pélvico, ¿vale? Con un ecógrafo vemos cómo está la posición de esas vísceras, cuando yo pido esas contracciones, qué ocurre ahí, qué pasa, y de una manera visual y totalmente objetiva poder saber qué está pasando ahí. Después de todas esas valoraciones, lógicamente, antes de todo eso, ese anamnesis, esas preguntas que hacemos para saber todo lo que le está ocurriendo, todo lo que ha pasado, todo su historial en cuanto al suelo pélvico y en cuanto al resto de vida que hace, ¿no? Si hace ejercicio, si no, etcétera, etcétera. Y ya con toda esa información, lo que hacemos es planificar el tratamiento, que puede ir desde siempre va a haber un entrenamiento global, siempre va a haber una acción sobre el resto del cuerpo, pero luego podemos actuar bien con trabajo de electroestimulación sobre el suelo pélvico o neuromodulación sobre las raíces de ese suelo pélvico. La neuromodulación la hacemos de manera ecoguiada también, con técnicas invasivas, con agujas, ¿vale? Igual que la acupuntura, pero las colocamos muy cerquita de los nervios del suelo pélvico. Dependiendo de qué función veamos alterada, trabajamos sobre un sistema, sobre unos nervios o sobre otros. Sobre el nervio pudendo, trabajamos mucho sobre ese nervio pudendo, que es el que inerva todas esas estructuras, y sobre las raíces sacras, que son las que inervan todas esas estructuras. Y también trabajamos con un aparato que se llama, bueno, con la Indiva también, porque con la Indiva lo que conseguimos es lo que hablábamos de esa rigidez, esas tensiones musculares, ayudar a relajar y a que aporte colágeno, porque el Indiva ayuda a formar colágeno en los tejidos, que es una de las cosas que faltan cuando un suelo pélvico está o bien con mucho tono o bien debilitado. Y luego trabajamos con la terapia inductiva de alta intensidad o campo magnético de alta intensidad, que es un campo magnético que hace que se contraiga toda esa musculatura, que se trabaje desde una estimulación magnética, ¿vale? Y es súper potente y súper efectivo. Pero luego, sobre todo, trabajamos sobre la conexión de nuevo con
ese suelo pélvico, hacer que tu cerebro otra vez se conecte con el suelo pélvico, una readaptación, otra vez aprender, como el que está escayolado un tiempo y tiene que volver a aprender a andar, pues cuando hay un daño importante sobre el suelo pélvico hay que volver a conectar ese cerebro con ese suelo pélvico y hacer un trabajo ahí de reconectación neurológica, ¿no? Qué bonito, Y sí. eso al final es un poco nuestra labor y lo que hacemos en consulta con todo el que tiene un problema. Y ya te digo que los tratamientos varían mucho de una persona a otra y de una patología o de una sintomatología a otra. Claro, me parece muy interesante y sobre todo, o sea, acabamos de ver qué complejo realmente son todas las terapias y todas las herramientas que puedo aplicar para mejorar la salud de mi suelo pélvico y a lo mejor con un simple ejercicio de Kegel pues me voy a quedar un poco corto y muy importante también a lo mejor no a todas las embarazadas, yo creo que a todas las mujeres de alguna vez plantearse de hacerse una valoración del suelo pélvico porque aparte de, claro, cuidar nuestra salud, pues podemos potenciar, digamos, nuestra vida sexual, nuestro placer sexual y al final también es un tema muy importante en la vida. Así que me parece súper interesante. Además, hemos visto también que no solo hablando de mujeres, ¿no? También para hombres tienen también muchos beneficios y temas importantes de la salud y también de la vida sexual. Así que, pues mira, yo incluso no sabía que había tantas terapias que se puede aplicar recuperando y fortaleciendo este suelo pélvico y me parece muy interesante. Y otro ejemplo también para que a veces, yo siempre digo, todos tenemos que hacer nuestros cálculos y mirar el bolsillo económico, pero creo que invertir en tu salud siempre es una buena inversión y a veces es tan importante, ¿no? Invertir algo de atención, conciencia y también, claro, de dinero en tu propia salud para poder mejorar tu bienestar, ¿no? Y, Cierto, Elena. Muchas veces, como digo yo, nos gastamos 1.000 euros en un móvil, pero nos duele gastarnos 300 en un tratamiento, ¿no? Que es tan importante para nuestra vida y nuestra salud. Y claro, eso es lo que tenemos, el mindset que hay que cambiar un poco en las personas para que la salud al final es lo sí, que te da. totalmente. Yo creo que también la conciencia es todo y sobre todo por eso también mi intención de estas entrevistas también es informar sobre todo a la gente, porque yo creo que muchas personas quizás tienen incluso síntomas y como no lo saben, ni lo reconocen, ni reconocen que a lo mejor hay cosas en su cuerpo mal funcionando o no funcionando como deberían y pueden mejorar muchas cosas en su salud, pero como no son conscientes, claro, ni se le ocurre a lo mejor que esto se puede cambiar. Esto está en tus manos y simplemente es ponerse en manos de un buen profesional ¿no? Poner manos a la obra y hacer estos cambios, ¿no? Así que nada, pues yo deseo que te llegan muchísimos pacientes y gente interesada en el tema del suelo pélvico. De hecho, vamos a compartir la dirección de tu clínica en Madrid para que la gente pueda contactar también contigo cuando, si tienen más preguntas, quieren informarse de Sí, por terapias, ¿vale? supuesto. Yo creo que es muy importante informarse y nada, yo creo que vamos a cerrar esta entrevista con toda esta información válida que nos llegó hoy. Muchas gracias de verdad que de nuevo de hablar un poquito, charlar un poquito sobre este tema y proporcionar tanta información tan interesante. Muchísimas gracias a ti, Lena, y bueno, encantadísima y aquí me tiene todo el mundo para cualquier pregunta, cualquier consulta que quiera hacer, que estaré encantada de resolver. Vale, genial. Pues nada, muchas gracias. Nos vamos a despedir y nos vemos pronto quizás en otra entrevista. ¿Quién sabe? Un abrazo fuerte. Vale, Chao. gracias Raquel. Adiós. Adiós.